Recordemos que la semana pasada, estudiando el Evangelio de Mateo, Mateo 3, se nos presentó un nuevo personaje en Mateo 3. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Juan el Bautista. Juan el Bautista es este personaje que se nos presentó el mes pasado en Mateo 3. ¿Y qué se nos dice acerca de Juan el Bautista? ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto. Él es la voz del que clama en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan? Juan tiene que decir: viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Él es el que va delante del Mesías para anunciar que viene el Mesías. Así como en esa época, antes de que llegara el rey, había un heraldo, había alguien que decía: viene el rey, prepárense, viene el rey, prepárense. De la misma manera, Juan tiene esta labor: prepárense, viene el Mesías, arrepiéntanse, arreglen caminos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa es la labor de Juan el Bautista. ¿Y cómo cumple él esta labor? ¿Cómo cumple esta labor de arrepentimiento? ¿A través de qué tarea? A través del bautismo. Por eso le llamamos Juan el Bautista. Vamos a buscar Juan 1, 31, 33. Juan 1, 31, 33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 1, 31, 33. Silvana. Y yo no le conocía, mas después se manifestaba a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? ¿Para qué estaba bautizando Juan? Para dar a conocer ¿a quién? Al Mesías, a Jesús. Entonces, la labor de Juan, hasta que él viera al Espíritu Santo venir, era bautizar, 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 hasta que viera a alguien sobre el cual viniera el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender esto muy claramente, y es que Juan nos dice en esta versión: Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía. ¿Será que él no lo conocía porque nunca se había encontrado con él? ¿Nunca había escuchado acerca de él, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está equivocado aquí Juan o qué? Yo no lo conocía. Porque ¿cómo había escuchado de él? En las Escrituras. Las profecías. Vamos a buscar Lucas 1. Lucas 1, 57. No, perdón, vamos a buscar 39, 1:39. Entonces, María recibe el mensaje de que va a ser este instrumento para que nazca el Mesías. Y nos dice aquí el 39. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién es Elizabeth? ¿Qué? Es la mamá de Juan el Bautista. Entonces, ¿Juan el Bautista conocía algo de Jesús o no conocía algo de Jesús? Seguramente conocía algo de Jesús. Pero Juan nos está diciendo: yo no le conocía, yo no le conocía, yo no lo conocía. Nosotros no podemos equivocarnos, no es una contradicción. Lo que nos está diciendo la palabra es: yo no le conocía como ¿qué? Como Mesías, como Señor. Yo le conocía de pronto como familiar, pero como Mesías,
yo no le conocía. Listo, a eso se refiere. Para que luego no digamos que hay una contradicción en las Escrituras. Juan el Bautista conocía a Jesús como familiar, pero no como Mesías. Entonces, ¿cuál es la labor de Juan el Bautista? Bautizar, bautizar, bautizar. ¿Para qué? Para luego dar testimonio acerca de el Mesías, para presentar al Mesías. Esa es la labor de Juan el Bautista. ¿Y cómo lo hacía? A través del bautismo. El bautismo, entonces bautizaba, bautizaba, bautizaba. Pero ¿qué tipo de bautismo estaba dando Juan el Bautista? Vamos a buscar Mateo 3:6. Vamos a Mateo 3. Dejen separado Mateo 3. Mateo 3:6. ¿Alguien se acuerda qué tipo de bautismo estaba dando Juan el Bautista? Mateo de arrepentimiento. Un bautismo de arrepentimiento. Vamos a buscar Mateo 3:6. ¿Por qué buscamos tanto en las Escrituras? Porque yo puedo decir mentiras. ¿Cuántos pastores no dicen mentiras? Siempre y va a tener mucha riqueza. Sí, tragan diezmos y ofrendas y el Señor les va a bendecir. Es más fácil para mí, yo los engaño y me vuelvo súper millonario. No, por eso es que yo les estoy diciendo, siempre buscamos las Escrituras para confirmar si lo que yo les digo es cierto o no. Siempre, siempre, ustedes no pueden creer en mí. No pueden creer en ningún pastor, en ninguna persona. Deben decir, sí, es que como él conoce un poco más que yo. No, ¿qué dicen las Escrituras? Eso es lo importante. Mateo 3:6. Y confesando sus pecados, ¿eran qué? Bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora el 11. ¿Qué nos dice el 11? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, socorro. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Excelente, entonces Mateo 3 nos presenta este nuevo personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, es decir, viene el Mesías, prepárense, preparen caminos, arrepiéntanse. ¿Y cómo se presenta Juan? ¿Qué labor hace Juan para preparar el camino? Bautizar. Él está bautizando. ¿Qué tipo de bautismo? De arrepentimiento. Nuevamente, ¿qué tipo de bautismo? Fuertemente, ¿qué tipo de bautismo? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Teniendo esto claro, no se les puede olvidar, esto no es para perder tiempo, esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a Mateo 3:13. Mateo 3:13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿No les da como algo de incomodidad este versículo? ¿Por qué incomoda este versículo? ¿En qué incomoda este versículo? ¿En qué nos incomoda? Porque él que era Jesús, el que tenía el poder y todo el mismo, que podía hacer lo que quisiera, y fue como a pedirle a Juan que era un hombre. Bueno, ¿qué más? Bien, un buen punto. ¿Qué más? Que si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, que Jesús fuera él, también entonces se supone que el bautismo era arrepentimiento. Entonces, muy bien, esa es la cuestión. Por eso les dije, pongan mucha atención, por eso lo repetimos tantas veces. El bautismo de Juan es para arrepentimiento. Y aquí es donde nos sentimos un poco incómodos. ¿Por qué? Porque nos dice que Jesús fue donde estaba Juan, ¿para qué? Para ser bautizado. Y el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Entonces, ¿por qué se está bautizando Jesús? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5:21. 1 Corintios 5:21. Perdón, 2 Corintios. 2 Corintios 5:21. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Necesita Jesús bautizarse? Entonces él es pecador. 21.
al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesús no tiene ¿qué? Jesús no tiene ¿qué? Primera de Juan 3:5, vamos a buscar. Primera carta de Juan, recuerden, no es el Evangelio de Juan. Primera carta de Juan está al final. Primera carta de Juan es 5. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Juan Rafael, yo sabía que iba a levantar la mano. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, nuevamente, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Pero Jesús le dice, Juan, bautízame. Juan, bautízame. Aquí es donde como que hay una contradicción, no entendemos, porque Jesús supuestamente no tiene ¿qué? Pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar? ¿Necesita Jesús bautizarse? ¿Sí o no? Por él mismo no necesita bautizarse. ¿Cuál es la razón para la que él tiene que ir donde Juan? No hay ninguna razón por sí mismo. Es una pregunta muy importante. Porque Jesús se presenta ante Juan. De hecho, veamos el versículo 14. Versículo 14, Mateo 3, versículo 14. Dejen separado Mateo 3. Siempre volvemos al texto, recuerden. La autoridad no es mi palabra, sino las escrituras. Mateo 3, 14. Pero Juan trató de ¿qué? De impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí hay una discusión. Juan sabe, cuando ve a Jesús, ¿cómo te voy a bautizar yo? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Juan también de alguna manera lo sabe. De alguna manera lo sabe de antemano. Yo soy el que necesito ser bautizado, no tú. Yo necesito ser bautizado. Hay como una pequeña discusión. ¿Alguien lee en Reina Valera, por favor? Reina Valera, 14, versículo 14. Tatiana. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces mire que Juan se está como oponiendo. Se está oponiendo Juan. No, Jesús, no, yo no te puedo bautizar, yo no te puedo bautizar. Yo no te puedo bautizar. Entonces, ¿por qué será que Jesús fue donde Juan para ser bautizado? ¿Dónde estará la respuesta? En el siguiente. Marta. Porque se hizo pecado por nosotros. Pero, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está la respuesta? Debemos cumplir. Entonces, leamos el versículo 15. Todo está en las escrituras. Para cumplir toda justicia. No, nosotros no podemos inventar. Nosotros no podemos inventar. ¿Qué nos dice el versículo 15? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Alguien lo lee en Reina Valera, por favor? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Sí, así está bien. Entonces, observemos que cuál es la respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo. Aquí están las escrituras, ¿para qué inventamos? Es para cumplir toda justicia. Para que se cumpla toda justicia. Aquí, esta palabra que está de moda, resolvamos, ¿cierto? Resolvamos. Está diciendo Jesús, resolvamos. Tenemos que cumplir toda justicia. Tenemos que cumplir toda justicia y por eso me tengo que bautizar. Tenemos que cumplir toda justicia. Pero entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de justicia?
¿Cómo hace que cumplir toda la justicia? Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, ¿qué significa cumplir la justicia? Es alinearnos a la voluntad de Dios. Nosotros dos tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que alinearnos a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? A que yo me bautice. Entonces yo me voy a bautizar. Es lo que está diciendo Jesús. Yo me voy a bautizar porque es la voluntad del Padre. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Yo me someto a Jesús, al Padre en obediencia. Me alineo a Él. ¿Y cómo se manifiesta esto? Lo primero, cuando Jesús se alinea a la voluntad de Dios y se bautiza, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo primero, indirectamente, se le está dando autoridad a la palabra de Juan, ¿cierto? Imagínense que llegue uno de ustedes diciendo, viene Jesús, y no llega Jesús. Ustedes se convierten ¿en qué? En mentirosos. Pero, cuando Juan el Bautista dice, viene el Mesías, y llega el Mesías, ¿qué significa? Que Él es el verdadero, ¿qué? Elías. Él es el verdadero hombre, el heraldo que iba a anunciar al Mesías. ¿Listo? Eso es indirectamente a lo que se refiere esta justicia. Pero la justicia, primeramente, se refiere a la forma en que desde el bautismo el ministerio de Jesús comienza, y Él comienza ya como este Mesías. Este Mesías que va a traer una nueva creación, una nueva vida, no como la que nosotros conocemos, sino una nueva vida. Una nueva vida en la que Dios ya no es un Dios aparte, sino que está con nosotros. Entonces, primero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es decir, organicemos. Juan bautiza, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Jesús necesita arrepentirse? No, ¿por qué? Porque Él no tiene pecado. Pero Él va donde Juan para bautizarse. ¿Cuál es el motivo? Para que cumplamos toda justicia. ¿Qué es la justicia? Alinearnos, cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Indirectamente, reconocer la autoridad de Juan como el heraldo que Dios había enviado. Pero segundo, lo que nosotros vemos es el bautismo es la manera en la que Jesús comienza su ministerio. Es como el start point, como el punto de comienzo, punto de inicio. ¿Listo? Y por último, nosotros vamos a ver que la mayor razón es porque la justicia y la voluntad de Dios es que se cumpla todo, ¿qué? El Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías 53:12. Isaías 53:12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces lo que nosotros vemos aquí es como dos puntos. Vamos a ver a los fariseos y los saduceos, que ellos se querrán bautizar o no. No, porque ellos dicen, nosotros ya somos justos, nosotros no tenemos pecado. Por otra parte, Jesús en su humildad, Jesús en su obediencia, y ante todo Jesús, porque tiene la misión de llevar nuestros pecados, ¿qué es lo que hace? Él toma parte con nosotros los pecadores, y por eso Él se bautiza. Él se está identificando con nosotros los
pecadores. Él se está haciendo parte con nosotros. Él no está con los sacerdotes, Él no está con los fariseos, Él no está con los saduceos. ¿Él con quién está? Con las prostitutas, con los publicanos, con nosotros. Con nosotros está eso. Como leímos en Juan 1:14. Él hace tabernáculo entre nosotros. Él hizo, siempre se me olvida esa palabra, cambuche entre nosotros. Él decidió vivir entre nosotros, hacerse como nosotros. ¿Para qué? Para así rescatarnos a nosotros, para tomarnos en nosotros. Nuestro Dios no es un Dios que está desde arriba diciendo, hey, arrepiéntase de los pecados, hey, organice su vida. No, lo que nos dice la palabra es que Dios mismo se rebaja y con su misma vida nos contagia a nosotros, pero no desde algo externo, desde arriba, sino entre nosotros. Él nos contagia con su vida, Él nos contagia con su santidad, Él nos contagia con su justicia, Él nos contagia con su amor, con su gracia. Él nos va transformando poco a poco en medio de nosotros, no es desde arriba diciendo, es entre nosotros, viviendo entre nosotros, compartiendo con nosotros, bautizándose como nosotros. Vamos a buscar Lucas 12:50. Lucas 12:50. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿A qué se refiere este bautismo? ¿A qué se refiere? A su muerte. A la muerte. Desde el momento en que Jesús se bautiza, Él ya está esperando el verdadero bautismo para Él. ¿Que es cuál? La muerte. Él cuando se bautiza está tomando la decisión, bueno, yo voy a morir con ellos, voy a morir por ellos. Voy a morir por ellos, por sus pecados. Voy a cargar por aquello que Juan está denunciando. Porque recuerden que Juan el Bautista está denunciando. Arrepiéntanse, pecadores. Todos ustedes pecadores, al agua. Está diciendo Juan el Bautista. Pero de alguna manera, pues, no es así, pero de alguna manera para que lo entendamos. Mientras los pecadores están ahogando, ¿qué hace Jesús? Se mete para rescatarnos. Y Él entrega su vida por nosotros. Él es nuestro salvavidas, por así decirlo. Él es aquel que, en vez de que todos esos pecadores reciban su juicio, yo lo voy a recibir. Y por eso Él entra. Para ser como una representación, por así decirlo, de su muerte y luego de su resurrección. Y así luego nosotros también participemos de esta muerte y de esta resurrección. Volvamos a Mateo 3. Volvamos a Mateo 3. Hasta aquí vamos a hablar con la persona que tenemos al lado. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó? Es muy importante entender eso. ¿Por qué se bautizó Jesús? Pues vamos a Mateo, a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21. 5:21. ¿Qué nos dice aquí? Al que no conoció pecado, ¿lo hizo qué? Pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que está haciendo Jesús al bautizarse es identificarse con nosotros, es participar de lo que nosotros participamos. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Desde el 14, que es tan bonito este pasaje. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, tenemos a un Jesús que vivió todo lo mismo que nosotros vivimos. Nosotros podemos tener muchas excusas, decir, sí, es que yo tengo la peor vida, es que a mí me ocurren un montón de cosas, es que yo soy tentado por todas partes. Jesús vivió todo lo mismo. Jesús vivió todo lo mismo, y tanto que incluso nosotros vemos que se bautiza. Él participó de todo lo que nosotros participamos, porque Él, ¿qué? Vivió entre nosotros. Vivió entre nosotros en este mundo caído. Él también se agotó, Él también tuvo dificultades, Él también tuvo obstáculos, tentaciones, muchas cosas, todas las que nosotros hemos vivido. Pero es que yo soy huérfano, es que yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y Jesús. Es que a mí me rechazan por todas partes. Y Jesús. No tenemos un Dios que está allí lejos diciendo sean santos, sean puros, háganlo todo bien. No, tenemos un Señor que vivió entre nosotros y vivió todo lo que hemos vivido, y por eso entiende nuestras circunstancias. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. Pero lo único que no hizo Jesús es ¿qué? Pecar. Él no pecó. Volvamos a Mateo 3. Entendemos hasta este punto para qué se bautizó Jesús: para cumplir toda justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Alinearse a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primero, reconocer a Juan indirectamente. Segundo, dar comienzo a ese ministerio de Jesús. Y tercero, que Jesús se identifique con nosotros los pecadores. Está identificando con nosotros. Y cuando Jesús obedece al Padre, que es lo que vemos nosotros en Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia. Aquí nosotros vemos una muy buena imagen acerca de la Trinidad, ¿cierto? Vemos al Hijo, al Espíritu Santo, y luego vemos al Padre. Entonces es difícil nosotros leer este texto y pensar, es que el Padre se convierte en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo y son diferentes manifestaciones. No, porque entonces sería como, bueno, Jesús se mete al agua, inmediatamente se sale y se convierte en el Espíritu Santo, y luego viene a Jesús, y luego entonces este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No tiene lógica. No tiene lógica, ¿cierto? Aquí nosotros vemos presentados a las tres personas de esta Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, lo que vemos aquí es que de repente Juan ya desaparece de la historia. ¿Y quién aparece? Únicamente Jesús. El centro se convierte ¿en quién? En Jesús. Jesús se bautiza, y cuando sale, se abren los cielos. Se abren los cielos. Viene el Espíritu de Dios como ¿qué? Como una paloma.
Y hay una voz de los cielos que es el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ahora, cuando nosotros vemos Mateo 3:16, nos dice que los cielos fueron abiertos, se abrieron en ese momento los cielos. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Marcos, hay una palabra muy hermosa que dice, se rasgaron los cielos, se rasgaron los cielos. Es decir, Dios entra, digámoslo así, a nuestra dimensión. Dios ya dice, ya no va a haber silencio. Voy a quitar todo este silencio que ha habido durante todo este tiempo. Voy a rasgar los cielos y voy a hablar. Este es mi Hijo amado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Dios luego de rasgar los cielos? Luego de un silencio total durante tanto tiempo. Este es mi Hijo amado. A Él oí. Pónganle atención a Él. Pongan sus ojos en Él. Entonces, si nosotros queremos ser partícipes del amor de Dios, ¿dónde debemos estar? En Jesús, en el Hijo. Hoy mi hijo a las 3 tiene un cumpleaños con unos amigos. ¿Ustedes creen que a mí me caen bien esos amigos? Que yo los quiero mucho. No, para mí no son nadie. Para mí todos son feitos. La verdad. Los hijos de los otros a uno le parecen feitos. Y los hijos de uno, los más hermosos. Los más hermosos. Aún así, a uno le pongan tanto problema, los más hermosos, los más queridos. Pero, cuando tratan bien a mi hijo, cuando invitan a mi hijo a sus cumpleaños, esos niños que me parecían tan feitos, se convierten en ¿qué? En bonitos. Yo les voy cogiendo cariño. Sí, es que el amigo de Guiol, es tan lindo. Los otros que no le invitan, dan feo. La verdad, hay que ser. Si todos los niños nacen feos, a mí no. Hay que ser realistas. Todos los demás niños feos, solo mi hijo es bonito. Pero cuando los otros se acercan a mi hijo, se vuelven amigos, tratan bien a mi hijo, entonces yo les cojo. En cambio, los que de pronto le hacen bullying, está caminando ya. Así se cae. ¿Por qué? Porque de pronto no son de mí. De la misma manera, si el Padre mismo dice, mis ojos, mi concentración, mi amor está en el Hijo, entonces para nosotros participar de ese amor, de esa concentración, de ese enfoque de Dios, ¿dónde debemos estar? En Cristo, únicamente en Cristo. No en una denominación, no en una iglesia, no siguiendo un pastor, no, en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Allí es donde yo debo estar. En Cristo, nadie más. En Cristo. ¿Para qué? Para poder participar del amor del Padre. Para que nosotros realmente podamos decir, el Padre me ama, tal como soy. El Padre me ama. Pero solo estando yo en Cristo. Entonces, se rasgan los cielos. Dios rasga los cielos cuando Jesús se bautiza y dice, este es mi Hijo amado, síganlo a Él. Luego de un silencio durante mucho tiempo no hubo una manifestación de Dios, luego Jesús se bautiza y dice, este es mi Hijo amado, síganlo a Él, síganlo a Él. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿por qué será que la palabra nos habla acerca de el Espíritu Santo como una paloma? ¿Cierto? Como una paloma. No es una paloma, es como una paloma. Como una paloma. Pero primero vamos a buscar Isaías 42:1. Isaías 42:1. Ay, Dios mío. Entonces Jesús está dando cumplimiento a las Escrituras. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto en el ¿qué? Sobre el ¿qué? Mi espíritu. Jesús ahí está dando cumplimiento a la palabra, a lo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento.
Jesús no es un don nadie que se apareció y dijo, yo soy Jesús. No, Él está dando cumplimiento a las Escrituras. Viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu sobre Él. Ahora, la pregunta nuevamente que nos tenemos que hacer, bueno, ¿y por qué eso de la paloma? Porque nosotros vemos que aquí se nos está presentando como estos elementos: agua, Espíritu Santo y Dios. ¿Esto qué nos recuerda? Agua, Espíritu Santo, Dios. Agua, una paloma y Dios. ¿Qué se nos está? ¿Alguien? Diluvio. Un diluvio. ¿Qué más? El bautismo. Bautismo. No, el bautismo, claro. ¿Pero qué más? Lo de Moisés, ¿cómo era? Cuando estaban escapando de Egipto. ¿Por qué? No, pues agua. ¿Dónde está? Bueno, vamos a buscar primero Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1:2. La tierra, perdón, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es lo que nos dice las Escrituras. Aquí de pronto nosotros no lo vemos, pero cuando nosotros vemos en el idioma original, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas hace referencia a un ave moviéndose sobre las aguas. A un ave, no específicamente una paloma, más bien como un águila, o como una gallina protegiendo a sus huevos. A eso se refiere. Entonces está el Espíritu Santo moviéndose sobre el ave. Luego, como dijo muy bien Silvana, ¿cuál fue el ave que anunció que ya había terminado el diluvio? La paloma. Entonces, cuando vemos aquí al Espíritu Santo llegando sobre Jesús como paloma, ¿a qué está haciendo referencia las Escrituras? A que en Jesús hay una nueva ¿qué? Creación, hay una nueva vida. Cuando vemos nosotros a este Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, lo primero que vemos es una primera creación. Digamos que esta primera creación, por así decirlo, falló. Por Adán y Eva falló. Entonces Dios manda el diluvio. Dios destruye todo, manda el diluvio. Y luego entonces, digamos, otra oportunidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta nueva oportunidad? A través de esta paloma. Pero otra vez, ¿qué nos muestra la humanidad? ¿Qué nos muestra la Biblia? Que todos nosotros somos pecadores, que nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos. Todos estos hombres del Antiguo Testamento lo que están representando es a nosotros. Sí, en la Biblia encontramos adulterio, fornicación, vamos a ver canibalismo, vamos a ver incesto, vamos a ver un montón de cosas. Pero ¿por qué se nos manifiesta todo esto? Para manifestarnos. Esto es el hombre. Así se comporta el hombre. Nosotros porque ya somos muy avanzados, muy modernos, muy civilizados. Pero si quitamos toda la civilización, ¿cómo nos comportaríamos? Como los hombres de la Biblia. Como los hombres de la Biblia. ¿Qué pasaría si en algún momento nos encierran? Tenemos 2 hijos, uno yo y el otro su hijo. ¿Qué haríamos? Bueno, nos entregamos o los comemos a ellos. Y decimos, ay, ¿cómo así? Hasta ese punto llega el ser humano. No creamos que es algo extraño a nosotros. Ay, tan horrible las personas de la Biblia. No, ellos nos están representando a nosotros. Pero con Jesús, lo que se nos está manifestando hay ya una nueva creación. Porque en Jesús ya hay una última y mejor oportunidad. Porque ya no es Dios desde lejos, ya no es el Espíritu de Dios desde lejos, sino Dios con nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, habitando en medio de nosotros. Tenemos una última oportunidad, que es con Cristo. Entonces, el día de hoy yo los quiero invitar. Participemos de esta nueva creación. ¿Cómo? Entrando en Jesús. Entrando en Jesús. Y solo en Jesús podemos recibir los beneficios de Dios. Su amor, su misericordia, su gracia, su justicia.
Solo en Jesús. Únicamente Jesús. Entremos en Jesús. Jesús está entrando al agua como el último Adán, como representante de nosotros. Está cargando nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y está diciendo, ya podemos tener la victoria. Ya podemos tener la victoria. Amén. Amén. Vamos en este momento a llamar todos el nombre de nuestro Señor. Y vamos a pedirle que nos permita participar de Jesús. Que nuestros ojos estén en Jesús. Aquel que cargó y que se hizo uno con nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, te pedimos, permítenos hacernos uno con Jesús. Solo uno con Jesús, no con una